La Argentina que se viene, la Argentina que se va, la llegada de Mauricio Macri, el fin de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Mario Galopo, Alejandra Pautazo, Mario Galopo, colegas de LT10 y LT9. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué les deja? Recién estábamos charlando con los camarógrafos y le preguntaba, las elecciones fueron el domingo, pasó tanto en 4 días. Sí, no, en 4 días. ¿Hace cuánto que estamos en campaña? Sí. Todo el año. Sí, todo el año. Pero fundamentalmente, digamos, tanto Macri como Scioli son los que mayor desgaste tuvieron, porque estamos hablando de competencia de las PASO, competencia de las generales y ahora el balotaje. Es más, ¿cómo será que hasta el propio Lombardi, ya probándose el traje de ministro, de encargado del sistema de medios a nivel nacional, decía, déjenme un rato descansar y disfrutar este momento? Habían pasado 48 horas y ya era como que había que empezar a tomar decisiones, la transición ya está, digamos, ya se empieza, o sea que los tiempos se acortan. Parece que fue... ¿Por qué ganó Macri, Mario? Me parece, Osvaldo, y aquí he hablado con algunos colegas y no hay totalmente coincidencia. Yo creo que sumó una serie de factores. El tema del voto, pensando en la economía, claramente me parece que jugó un factor en el sentido de que toda la Argentina mayormente productiva, en el sentido de que, bueno, somos productores fundamentalmente de materias primas, ¿no? A excepción de Buenos Aires, donde yo le pudo recuperar algunos puntos, pero bueno, ni hablar Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, votó mayoritariamente por Macri. Entonces me parece que esa es buscar el lado económico tiene alguna justificación, pero también hay que buscar el lado político. A mí me da la sensación de que esta grieta, de la que tanto hemos hablado en los últimos años, también le pasa la factura al kirchnerismo, en el sentido de que había cierta gente que votó emocionalmente contra Cristina Fernández, no así contra Scioli. Me parece que alguna forma de Cristina, como todo, digamos, llega a un momento y termina un poco de cansar un poco más a la gente. Tal vez la misma gente, Osvaldo, que fíjate vos, estas zonas donde se votó en contra del gobierno, hablamos de la Argentina productiva, el 2011, y cuando todavía estaba muy fresco el conflicto con el campo, la votó mayoritariamente a favor, ¿no? Y sin embargo me parece que aquellas heridas no cerraron, y cuando el momento económico no fue propicio, en este momento no es un momento propicio en materia económica, le termina pasando la factura. Está con nosotros también Jorge Sansó de la Madrid, que es corresponsal del diario La Capital, aquí en Santa Fe. Empezó la campaña, decíamos con Alejandra, muy temprano allá por principios de año, y creo que, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, que el eje era seguridad. Sí. Y terminó siendo economía. ¿Por qué, Tony? No estoy tan seguro que haya terminado siendo economía. ¿Vos crees que la gente se siente tan mal económicamente? Pero terminamos discutiendo tipo de cambios, si se levantaba o no se levantaba el cepo. Pero esa fue la discusión de campaña. No estoy seguro de que sea la discusión de la sociedad. Yo voy a escribir a tu teoría, que ya te la he escuchado en alguna ocasión. Y es que había una ola de cambio, porque se tenía idea de que terminaba un ciclo con Cristina. Y esa ola de cambio, tu tesis es que era parecida a la de 1983. Yo estuve mirando y efectivamente encuentro que la alianza social que lleva a Macri al gobierno es la misma alianza social que llevó a Alfonsín en el 83. Otra realidad, otro escenario, protagonistas, pero esa alianza constituida por un radicalismo mayoritario, peronismos hastiados, o peronistas hastiados, si querés, y sectores de centro izquierda y de centro derecha de otros partidos. Estoy hablando de alianza social, no partidaria. Porque hay una consecuencia. Está bueno esto de que miremos el proceso electoral de todo el año. Porque a mí me parece que hay una conclusión en la que tenemos que llamar la atención, sobre todo desde los medios, o por lo menos los periodistas. Y es que esa conclusión no es positiva en términos de formación de los partidos políticos. Y ahí es donde yo insisto en el fin de ciclo. Los partidos políticos, que fue algo que se discutió mucho en la enmienda constitucional, por eso el artículo 38 de la Constitución dice 3 cosas que son fundamentales. Dice, miren,
son las instituciones fundamentales de la democracia. Sí. Nada menos. Y después dice que deben garantizar representación de las minorías y libre competencia para los cargos electivos. Los partidos políticos han dado históricamente garantía identitaria a los afiliados a los partidos. Esa identidad legitima origen y legitima pertenencia. Sin origen y pertenencia hay volatilidad de adhesiones. La volatilidad de adhesiones hace que la gente vote conforme la coyuntura. El kirchnerismo entendió que tenía que crear identidad partidaria. Me parece que fue una muy buena apuesta. A mí me parece que erran el camino. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de una estructura verticalista. Entonces, cuando a Cristina se le termina la opción de poder y no hay quien pueda reemplazarla, se termina el ciclo. Y cuando se termina el ciclo, viene esta idea que se instaló de que hay una ola de cambio. Y se genera esta nueva alianza social que permite a Macri, aunque no esté identificado con Macri. La gente no tiene idea de quiénes son sus ministros, por ejemplo. Son unos extraños en tanto y en cuanto no somos de Buenos Aires. Esta discusión que tenemos los periodistas de su identificación partidaria, más de derecha, más de izquierda, qué significa eso y demás, la gente no la está planteando. Es decir, ¿qué dijo? El proyecto de Cristina se terminó con Cristina. La cámpora se termina con Cristina. ¿Ustedes creen que la cámpora es el cuco que pinta buena parte de los medios y de la oposición? No, yo por lo menos en lo personal creo que no, que tiene que ver quizás con lo que decía Tony de crear una identidad partidaria. En todo caso me preocupa más, hablando de identidades partidarias, si el kirchnerismo tenía que generar una identidad partidaria, es muy preocupante que tu candidato no tenga tu identidad, no tenga tu ADN, como fue justamente Daniel Scioli, porque ahí está evidentemente un camino, un proyecto que se quedó trunco también, porque el candidato no debería haber sido Daniel Scioli. Ahora, un candidato más flamígero que Scioli, porque convengamos que Scioli y Macri son bastante parecidos. Muy parecidos, ¿no? Te diría. Un candidato más al estilo Cristina. Incluso lo ideológico. Sí. Más a lo Cristina, más combativa. ¿Hubiese tenido la adhesión que tuvo Scioli? Yo creo, Osvaldo, que también esto es lo que planteas, un poco lo que hemos charlado toda esta semana. Si a Cristina le hubiese ido mejor en el hipotético caso que hubiese tenido la posibilidad de un tercer mandato, yo creo que le hubiese ido peor. Yo creo que su ciclo estaba terminado. A ver, ¿cuánto puede dar un ciclo en política, Tony, Cata, Osvaldo? ¿10 años? Este duró 12. Escúchame, cuando se discutió también 12 años. Y me parece que además estamos cerrando un ciclo que es el de la eclosión de los partidos políticos que comenzó allí en el 2001, 2002 con la crisis. A mí me parece que políticamente viene algo distinto en el país. Hay una gente que se aleja claramente de la ideología partidaria cada vez más, un poco lo decía recién Tony. Me parece que estamos pariendo otra política en Argentina. De eso, adquieren relevancia los imagólogos, es decir, los hacedores de imagen. Totalmente, sí. Pero los Durán Barba y el los... PRO como partido, la sigla PRO, buscala, ¿qué significa? Lo armó un marketinero, un hombre. Sí, yo creo que la gente tiene un especialista en marketing. La idea, me parece, de que el PRO es un partido de no mucha ideología partidaria, de eficiencia en la respuesta de algunas cosas como la Ciudad de Buenos Aires, de lo pragmático que se le observa a Macri en algunas cuestiones. Yo creo que la gente, la sociedad, está más cerca de esa manera de hacer política que de las viejas ideas peronistas o radicales. O sea, de no hacer política. Yo creo que la es una política de no distinta. Hacer política, no, pero no hablo de política partidaria. O sea, yo creo que la política partidaria está claramente en crisis. La acción, los valores de la gente observa que muchas veces la política dice una cosa y va por otro lugar. Entonces creo que esta es la crisis de valores de la política. Me parece que los partidos políticos deben reempezar. Yo los invito a pasar hoy por lo que es la sede de Calle Crespo del justicialismo. O lo invito a pasar por el Comité Radical, creo que después está Jorge G, capaz que no le gusta lo que voy a decir. Pero son cáscaras vacías. Capaz en unos asados bárbaros. Me parece que hay una crisis partidaria
que está quizás cerrando... no tanto en el radicalismo, yo veo en el radicalismo que ha recuperado un poco su dinámica. Pero porque se ha reunido 2 veces en el año, Osvaldo. Y bueno, ¿cuántas veces se reunió el peronismo? Por lo menos. No, bueno, por supuesto. Ha tenido convenciones, ha tenido... Fue un radicalismo con mucha ebullición interna por todo lo que exactamente, ha convocado esta... a sus afiliados para ver qué postura llevaban a la costa del Uruguay en su convención. Hablando de juventud, digo, me parece tiene una juventud que también está teniendo una fuerte participación pública, en la vida pública. Yo les quiero preguntar una cosa. Esta semana hablaba con mi hija que tiene edad ya de opinar en materia política, 18, 20 años, y me preguntaba, ¿quién votó Franja Morada, por ejemplo? A Macri. Votó a Macri. Entonces, ¿dónde están los los socialistas ideales? votaron a Macri. Yo no estoy criticando, pero ver, ¿dónde están los ideales alfonsinistas de la Franja Morada? No, me dice que no. Ayer estamos Veamos al vicegobernador. Que él no votó a Macri. Que no. Bueno, pero que él no es socialista. No hablo de Alfonsín era un socialdemócrata, pero fue la versión socialdemócrata que renovó al radicalismo. Acordemos que el radicalismo de Balbín era un radicalismo que no tiene ningún problema en aliarse con Macri desde el punto de vista ideológico, porque el radicalismo siempre fue un partido, históricamente, desde Irigoyen en adelante, de centro-derecha. Quien lo convierte en un partido socialdemócrata es Alfonsín. Esa fue la gran renovación que hace. Sí, y los jóvenes de aquel entonces, que eran unos imberbes, que decían de Balbín y de otros, que eran unos conservadores, ¿no? Esa era la acusación que se le hacía. Bueno, de todos modos, ser de izquierda o de derecha no significa un demérito, ¿verdad? Es decir, partido, en todo caso, el radicalismo siempre buscó ser mucho más de centro, porque ha sido un partido republicano. En las propias palabras de Alfonsín, según en donde esté, soy o más a la izquierda o más a la derecha, ¿no? Depende cómo se lo mirara en distintos países. Pero ya el radicalismo había ensayado una alianza con De la Rúa, que los aliados del Frepaso eran mucho más de izquierda que el propio De la Rúa. Fíjense lo que decía Alfonsín, está escrito en algún lado, decía, se lo decía en broma, pero a la derecha de Fernando solo está la pared. Entonces, bueno. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Ustedes qué es lo que avisoran en virtud de, bueno, ya conocemos el gabinete completo, sobre todo a propósito de lo económico, el gabinete económico, ¿qué avisoran ustedes? A mí me llama la atención el hecho de que haya tantos economistas en el gabinete, en distintos ministerios, no solamente el Ministerio de Hacienda. Hay muchos economistas. Creo que anteriormente quien había hecho o había tenido mucha participación de economistas en su gabinete había sido De la Rúa, precisamente, por eso me acordaba, que también está marcando una impronta del perfil que quiere tener el gobierno de Mauricio Macri. A mí sí me parece que hay mucha incertidumbre, más allá de que si bien no estaba en la agenda, como vos decías, a principio de año estábamos todos hablando de la inseguridad, y que muchas veces el caldo de cultivo para la centro derecha termina siendo justamente este tipo de reclamos populares, ¿no? Y sin embargo terminamos el año sin saber cómo se van a pagar los sueldos, los aguinaldos, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el dólar, que en definitiva te va a terminar afectando, ¿no? Porque ya tuvimos una devaluación hace un par de años, un año y medio, ¿cuánto? En enero del 2014. Sí, en 2014. ¿no? Y se sintió, lo sentimos todos, y hubo mucha especulación aparte de porque ese impacto del dólar se sintió aún en productos que no tenían nada que ver con el impacto del dólar. A mí me da la sensación de que se viene un año claramente de ajustar algunos números. No sé si el sector privado, yo creo que el Estado es el que más va a sufrir esto, porque a mí me parece que hay una Argentina que por estas horas ha detenido su generación de dólares. Hoy la economía argentina está parada desde hace un tiempo. Ni siquiera los productores agropecuarios venden cuando tienen que comprar otra cosa, pero si no intentan sostenerse en su cereal o en su soja porque saben que hay problemas de inflación. Me parece que tiene que volver a ponerse, digamos, que hay un Estado que ha repartido bastante, y está bien, pero que hay una economía privada que no genera dólares y divisas para la repartija que se propone hoy en día el gobierno. Por lo tanto, me parece que va a haber un ajuste
fundamentalmente en los sectores estatales. Cuando uno habla de ajuste es una distribución del ingreso para un sector o para el otro, ¿no? Aquí la cosa es clarita. Yo creo que tendrá que, digamos, todo el mundo sabe que hay déficit de las dos cuentas, la de que exportamos y la otra, y me parece que hay que volver a poner un rumbo a los superávit gemelos. Yo creo que sí, me parece que fue uno de los secretos del kirchnerismo en su primera etapa, ¿no? Me parece que es lo que se viene. Creo que no está mal endeudarse. Cuando uno quiere construir parte de su casa se endeuda, el tema es para qué usás ese dinero, ¿no? Entonces me parece que Argentina va a intentar cerrar los litigios internacionales para volver a tomar deuda. Claramente a Argentina le hace falta hoy financiamiento externo porque hay una restricción desde todo punto de vista, ¿no? Cristina termina muy deslegitimada política y económicamente, ¿no? Y con un desgaste tremendo, porque ha generado en su segundo mandato un unicato que le permitió a ella el control férreo de las variables políticas del país, pero al terminarse su ciclo, esas variables están absolutamente a merced de lo que pase, y sabemos nosotros que algunas están nada más que disfrazadas, no tenemos cifras reales, no hemos conocido cómo han evolucionado las variables sociales más allá del discurso oficial. Entonces, esta presencia de muchos economistas me da la sensación de que se busca tratar de evitar en una primera etapa un desgaste que significaría una crisis económica, pero sobre todo si se quiere poner en marcha un proyecto desarrollista se necesita verdaderamente poner en funcionamiento los resortes productivos, y para ello necesita financiamiento. Sí. Ese financiamiento y metal. Ese financiamiento lo necesitas de afuera, y para conseguirlo en términos óptimos necesitas primero reconstituir las relaciones políticas con los distintos países y los organismos multilaterales. No importa después cómo lo reconstruyas esa relación, pero tenés que hacerlo. Gracias a los tres por venir. A vos, gracias por ayudarnos a pensar un poquito más en la Argentina que se viene. Nosotros estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Ya está en el piso el vicegobernador Jorge Gen, que se salía de la vaina por participar de esta mesa. Pero bueno, en un ratito después de la pausa ya estamos aquí con él en Sin Ánimo de Polemizar.